Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión adicional del curso virtual Introducción a Machine Learning a cargo del doctor Adrián Martínez. Como les comentó anteriormente el doctor Martínez, esta sesión será únicamente para resolver las dudas que tengan, por lo que podrán activar sus micrófonos cuando deseen hacer sus consultas. Adelante, doctor, ya puede iniciar su presentación. Buenas noches a todos y muchas gracias por unirse a esta última sección. Como lo decía Yesenia, si tienen alguna pregunta y desean compartir pantalla, discutir algo en específico, pues por favor, buenas use su noches. micrófono. Okay. Buenas noches. Buenas noches, profesor Adrián, ¿cómo está? Qué gusto. Ciro Alegre por acá. Quería consultarles, dentro de todas las técnicas que se han mostrado en el curso, con todas las herramientas, etcétera, ¿podríamos o tiene usted alguna experiencia vinculada a cómo podríamos desarrollar un modelo predictivo para los patrones de la variografía vinculados a los depósitos de polimetálicos, plata, plomo, zinc, y diferenciarlos de los patrones variográficos para las vetas auríferas con altos grados de efecto pepita, ¿no? Entonces, no sé si nos puede comentar ese enfoque. Sí, yo nunca he usado Machine Learning para variografía directamente. La mayoría de las veces la he utilizado para básicamente hacer regresiones, clasificaciones o encontrar clústeres. Y con estos clústeres puedes definir dominios que después se usan para hacer estimación de recursos. Quizás un ejemplo, lo que más se acerque es un ejemplo que mostramos en el curso. Es esta técnica que no es de Machine Learning como tal. Esta. Que lo que hace es básicamente, bueno, no es de una técnica de Machine Learning clásica, esto se llama segmentación de series temporales. Aquí lo que hicimos en este caso fue básicamente encontrar sondaje a sondaje la combinación de pares de muestras que minimizan la variabilidad entre lo que se llamaría un split, es decir, una agrupación, es decir, desde la primera muestra a la segunda o de la primera a la cuarta, cuál combinación de esta minimiza la variabilidad entre muestras y maximiza la variabilidad entre las muestras de este grupo y las muestras de otro grupo. Eso garantiza dominios relativamente homogéneos que maximizan la continuidad del quimismo o de la litología. En este caso es de litología, pero el mismo principio aplica para, por ejemplo, si usas una variable, digamos hierro, en este caso puede ayudar. Esto funciona para depósitos de metales base. Este es un caso de una laterita. Para el caso del oro no creo que sea la mejor solución. Quizás exista alguna manera de hacerlo, pero ahora no sabría decirte. En lo personal no he usado Machine Learning para separar zonas con alto efecto pepita directamente. Indirectamente, como le comentaba, hacer análisis de clúster y cosas por el estilo. Sí. Hay una técnica similar a esta que usa estadística bayesiana en básicamente esta técnica se llama Markov Chain Monte Carlo,
que lo que hace es encontrar la zona donde hay un cambio en una secuencia. Usted encuentra algo que parece normal y cuando algo cambia de repente, pues ahí incorpora una zona, un contacto litológico, digamos. Esta técnica es relativamente fácil de usar, un poco más difícil cuando hay muchos datos. Pero no es una técnica de Machine Learning clásica, no de las que hemos visto en el curso. No sé si esto responde su pregunta. Sí, sí, doctor, justamente. Y sí, precisamente, doctor, ¿usted cree que, bueno, efectivamente esta técnica de Monte Carlo, la simulación de Monte Carlo, sí, si quieres ver cómo se ve, hay un software, un módulo de Python que se llama PyMC 3, es este de acá. Esto lo he mostrado ya más de una ocasión y en los ejemplos, el ejemplo que hace la partición de un cambio de un dominio a otro, creo que es este. Un segundo. Es el cambio, tiene que ver, es un ejemplo que muestra cómo se cambia cuando ocurre un cambio en la frecuencia de ocurrencia de desastres mineros. Es una serie temporal básicamente, pero si tomas los datos por debajo del sondaje, esto es básicamente similar. Esta técnica hace algo similar a lo que haría una simulación condicional, pero esto ya es muy específico, no es parte de este curso. El algoritmo se llama el de mining. No lo encuentro aquí. Es un ejemplo que se llama Mining Disasters. Quizás aquí hay un ejemplo. En lugar de en los tutoriales, quizás. Este de acá. Es el ejemplo clásico que se responde o que se ejecuta de un par de maneras. Una es usando Gaussian Process. Un Gaussian Process es muy similar a lo que tú harías en una simulación condicional gaussiana. Y que usa una técnica diferente que es el Markov-Chain Monte Carlo Classic. Pero ya esto se sale completamente de lo que hemos visto en este curso. Por eso no quiero entrar en más detalle, pero si les interesa, pueden darle un vistazo a esto, PyMC3, y es básicamente algo que se desarrolla en paralelo a Machine Learning. Se considera Machine Learning, pero no es una técnica de Machine Learning clásica. Y la técnica se llama Markov-Chain Monte Carlo. Es más estadística bayesiana pura y dura que otra cosa. Ok, listo. Muchas gracias, doctor. De nada. Pero la pregunta que me haces es, desconozco la existencia de casos específicos que puedan responder a tu pregunta. Es posible resolver el problema. Así, sigo recordando, por ejemplo, hay unas técnicas que se llaman Graph Neural Network. Y el Graph Neural Network hace Neural Network usando grafos. Las pares de variogramas son básicamente, se pueden representar así como combinación de puntos. Y esto se puede usar para hacer se pudiera usar para hacer este tipo de análisis. Pero específico, no conozco ningún ejemplo. Ya. Como puedes ver, hay posibilidades, hay caminos por donde ir. Todo está en que alguien se siente
prepare los datos de la manera apropiada, intente hacer experimentos y ver qué sale de ahí. Primero desarrollarías la parte formal, como diseñarías el análisis de Machine Learning, qué problema quieres resolver, qué datos vas a usar y cómo los representan, y en función de eso selecciona técnicas de Machine Learning. Pero como puedes ver, hay opciones, pero me da la impresión que vas a tener que usar opciones avanzadas que no se incluyeron en este curso. Ok, excelente, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro. Excelente pregunta. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches. Por aquí José Mamani Vilca. Hola, José. Bueno, Adrián, antes que nada, felicitarte por el curso que nos has dado. Ha sido muy, muy bueno. Ha superado mis expectativas. Tenía en sí varias consultas, Adrián. Espero, por favor, podrías respondérmela para así quedarme sin dudas, ¿no? Ajá. Sí, por favor. Mira, te comento como primera pregunta. Yo tengo, o bueno, vengo recolectando toda una base de datos geoquímica del yacimiento donde trabajo. Son algo de 32, 33 elementos. Uh-huh. Tienen coordenadas X, Y, Z. Uh-huh. Adicional a ello, sobre esta data se tiene también una considerable cantidad en lo que respecta a tema de recuperaciones metalúrgicas. Uh-huh. Y adicional también se tiene data de lo que es de perforación y voladura. Uh-huh. Entonces, tengo data geoquímica, tengo data de perforación y voladura, y tengo data de recuperaciones metalúrgicas y hechas en laboratorio metalúrgico. En base a esto, Adrián, ¿qué método, en este caso de modelo, recomendarías utilizar de los que hemos visto? K-means, KNN, ¿cuál recomendarías? Porque entiendo que estaría, digamos, enfocado ya a lo que sería un modelo geometalúrgico con toda esta base de datos, ¿no? Sí, sí. Alguna que otra vez hemos visto con clientes algo similar, y lo que el enfoque más fácil es partir el problema, tal y como tú lo planteas, a algo más específico. Por ejemplo, los datos de voladura te pudieran dar información por ejemplo, en una trituradora, de tiempo residencia, consumo de energía. Puedes hacer un modelo. Un segundo modelo, pues iría ya tendría que ver con los datos de hacer quizás una predicción de las recuperaciones y cosas por el estilo. Tal y como lo planteas, el problema fundamental es lograr enlazar los datos del depósito con los datos de producción. En el caso que yo he visto antes, esto se ha logrado usando tiempo, básicamente haciendo análisis como harías como una base SQL, de hacer queries usando índices. En este caso puedes usar el tiempo de voladura para identificar, lograr como parear los datos del tajo con los datos de los parámetros de producción. Y esto es quizás el ejercicio más importante. Una vez que tengas todo eso alineado, entonces ya puedes usar técnicas supervisadas para hacer la predicción de los modelos. Puedes usar técnicas no supervisadas para definir dominios en el tajo. Por ejemplo, las técnicas no supervisadas se usan mucho en geología para definir dominios litogeoquímicos con similar composición química. Para esto, los que están acostumbrados a usar IOGAS, por ejemplo. Yo no lo uso, pero mis colegas lo usan mucho. Para definir estos dominios, y esto pudiera ayudar también en todo el proceso. Entonces, es simplemente
definir claramente el problema, lograr preparar los datos y una vez que están listos, en función de eso ya tú decides qué técnica usar. Si quieres predecir recuperación, eso es un problema de regresión, que es una técnica de clasificación, básicamente donde la recuperación es una variable continua. Entonces tú puedes usar random forest o cualquier otra técnica, incluso las redes neuronales, para ajustar estos modelos. Una opción pudiera ser convertir las recuperaciones en clases, como recuperación media, baja, alta, o incluso más clases, y entonces convertir el problema de regresión en una clasificación supervisada, que a veces ayuda porque tienes más algoritmos a la mano. Pero esta decisión se basa en el análisis exploratorio de datos. Déjame ver cómo. Básicamente, si tienes el PIT, perdona, nunca fui bueno dibujando, pero digamos que este es el PIT, ¿ya? Y tienes una voladura que te define, digamos, un polígono, ¿ya? Ese material, digamos que tiene un sondaje de perforación que pasó por acá, un grupo de ellos. Lo que tienes que hacer es enlazar esto, y eso te da la coordenada X, Y, Z, y puedes integrar uno o más sondajes. Y eso entonces tendrías que eso se extrajo, digamos, en una fecha X, ¿ya? O una fecha, digamos, N, para cambiar el nombre. Y esa fecha la puedes usar para enlazarlo con digamos, con una trituradora primaria, de dónde se extrajo, cuándo se exportó, y desde aquí, en la producción ya empiezas a tener información. No sé qué tipo de procesos tiene, pero hay una complicación que vas a encontrar normalmente es que los datos en la trituradora ya vienen directamente del PIT, pero a medida que empiezas a avanzar en el proceso metalúrgico, ya empiezas a mezclar cosas. Problema B, ya el tiempo de residencia comienza a ser un problema. Entonces ya en vez de hacer la integración, digamos, minuto a minuto, ya es día a día. Y esa es la parte quizá más complicada de todo. La información, tienes que lograr unir zonas del depósito básicamente a un tiempo determinado de residencia para entonces usar ese par de zona o posición X, Y, Z con resultados de recuperación. Y una vez que tienes enlazados esos datos, ya te olvidas de esto y ya tienes composición química, digamos, sílice, magnesio, alúmina y todos los demás, o los 30 elementos, y ahí entonces usas esa información para ajustar el modelo. Pero es simplemente un problema de lograr tener. Recuerda que siempre teníamos algo que esta variable a predecir era función de las variables de entrada, que ahora son los datos de aquí mismo, y para lograr ajustar el modelo tienes que parear esos dos datos correctamente. Y esa es quizá una de las partes más interesantes del problema de geometalurgia, que no siempre es tan fácil. Y ahora, en base a esta información, ¿cuánto sería la cantidad de datos que consideras mínimo o aceptable para tener un buen modelo de predicción? Eso depende de cuán variables sean tus datos. A veces con pocos datos se puede tener un modelo razonable. De todas maneras, a medida que pasa el tiempo vas a tener más datos y puedes evaluar el modelo y ajustarlo. Recuerda que el proceso de Machine Learning, tú tienes un modelo 1 que lo ajustas para una zona determinada, pero a medida que tu minería avanza y las condiciones geológicas cambian, ese modelo puede dejar de funcionar. Porque ya aquí empiezas a ver otras alteraciones.
muchos yacimientos son zonales. Tú tienes una cosa en el centro y a medida que te vas moviendo hacia los lados ves otra. Si ajustas con datos de producción de aquí, a medida que vas trasladándote en espacio, vas a darte cuenta que ya el modelo caduca porque ya estás empezando a introducir material nuevo y tienes que ajustarlo. Y eso es quizás una cuestión más importante que la cantidad de datos. Si son muy pocos, no vas a lograr ajustar el modelo. Digamos, no sé, nosotros usamos el de las rocas con muy pocos datos, pero de 100, 200, 300 filas en adelante, ya los modelos empiezan a verse bien. Cosa que es muy difícil de recolectar. Más que cantidad, yo diría que lo importante es calidad. De acuerdo. Lo otro día quería consultarte, mira, en la empresa donde yo trabajo, hay una compañía, bueno, X, en la cual nos estaban proponiendo hacer un modelo de inteligencia artificial, es decir, iba a abarcar todo nuestro modelo de recursos, donde están a nivel de modelo de bloques, y nos estaban proponiendo básicamente afinar en el tema de reconciliaciones mensuales. Nos mostraron un caso ejemplo y el modelo de inteligencia artificial que ellos mostraron de este otro yacimiento, el modelo de bloques tenía una particularidad muy similar a lo que se hace en modelos de simulación condicional. Entonces, mi consulta iba ahí. ¿Hay modelos de inteligencia artificial que se asemeja a la simulación condicional? La simulación condicional es quizás una manera de generar datos. Porque el objetivo final en un modelo de geometalúrgico es poner valor al bloque. Es decir, qué valor tú tienes en el bloque. A veces no importa la ley de contenido, si la recuperación es baja, si tiene ciertos problemas en el proceso. Entonces, si usas modelos interpolados, a veces el problema está en que se suaviza mucho. La simulación condicional mantiene la distribución original de los datos, lo que la hace atractiva. Pero, claro, pero ahí entonces, perdón, Adrián, o sea, haces, por decir, Machine Learning en Orange y simulación condicional en algún otro software, digamos, ¿sí? Sí, por ejemplo, digamos, aquí tienes perdón, déjame usar el lápiz acá. Tienes tu PIT, ¿ya? Tomas un blast, un polígono, o grupos de ellos, y ajusta el modelo con la planta, la trituradora, aquí tienes, no sé, el resto del proceso de producción, y tienes un modelo 1 para la trituración, modelo 2 para la recuperación, modelo 3 para otras cosas, ¿ya? Ahora, esa es la parte de entrenar el modelo. Lo importante es usar el modelo. Y ahí es donde viene la parte interesante. Tú tienes tu depósito, que era así, y ajustaste dado en los datos de producción que hay acá. Pero a ti lo que te interesa es lo que viene después, los bloques que están después. Entonces, una manera de informar esos bloques con las mismas variables X1, X2, X3, que son las leyes de contenido que usaste para ajustar estos modelos, una manera de hacerlo es simular, y la garantía que te da la simulación es que vas a tener esas variables aquí, y de paso vas a asegurarte que la distribución de las variables simuladas, digamos, si esta es la distribución de X1 en los datos, en la simulación va a ser aproximadamente igual. Y si es una simulación multivariada, pues garantiza que entonces en cada bloque vas a tener una entrada de datos muy similar a los que usaste en los sondajes.
Entonces la simulación sería parte del proceso. No sé cómo lo implementaron otra empresa, pero asumo que esa sea la razón fundamental. Porque claro, uno cuando ve dos modelos, creo que por visión o a simple vista, uno puede saber cuál es kriging y el otro cuál es simulación condicional, ¿no? Sí, y el problema de Entonces, kriging es que el kriging te da una te distribución que está suaviza. suavizada. Perdón, en Exacto, todo caso, esta es la de kriging, que es la más suavizada, tiene menos exacto. varianza alrededor de la medida. Entonces, ellos comparaban el modelo de ese yacimiento versus el kriging y versus este modelo de inteligencia artificial, pero como te digo, o sea, a vista, a primera impresión, a mí me da la impresión que este modelo de bloques de inteligencia artificial, por la forma del pintado de los bloques por una determinada ley, se asemejaba bastante a una simulación. Por eso decía, o de repente han hecho simulación y tal vez lo están vendiendo como inteligencia artificial, ¿no? Ah, puede ser que hayan hecho algún proceso de inteligencia artificial, de quizás interpolar alguna variable y el resto predecirla con Machine Learning. Eso es probable. Quizás sea una combinación. Todo esto queda a la imaginación y el caso específico de cada Claro. yacimiento. Finalmente, Adrián, mi pregunta, si alguien de nosotros más adelante quisiera llevar un diplomado, tal vez una maestría en Data Science, incluso aplicado por ahí con un enfoque más geológico, ¿recomendarías alguno, Adrián, que conozcas tal vez? Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, enfoque geológico, tu pregunta es excelente. El enfoque geológico es quizás más importante para arrancar, para entenderlo. Yo pienso que la manera más económica y rápida de aprender Machine Learning es pasando los diplomados de los diplomados que están en Coursera. La única ventaja es que la mayoría de ellos están en inglés. Ya les mencioné esto alguna vez. Existe esto que se llama Coursera y normalmente Coursera tiene una opción que usted, si quiere, paga. Usted, si quiere, paga por el curso o si quiere lo que hace es auditar un curso. Yo mismo he pasado, como puedes ver, yo de vez en cuando miro lo que está ocurriendo y me uno a algunos de que otros cursos. Estos son quizás de los mejores, los de Stanford University, son los más amigables para comenzar. Unos de ellos son muy prácticos, otros son más teóricos, pero tanto uno como el otro le va a dar la teoría necesaria. La práctica, a la hora de aplicarla a la geología, es básicamente lo mismo. La geología genera datos y Data Science lo que hace es procesar esos datos. La ventaja que nosotros tenemos como geólogos es que entendemos los datos y es más fácil quizás tomar decisiones en este caso. La que nos pasa a la mayoría de nosotros es, sobre todo al inicio, es que no entendemos la parte teórica del Machine Learning y entonces nos cuesta entender, tomar decisiones de qué modelo usar porque no entendemos el Machine Learning. Entonces, yo pienso que este curso, la idea que tenía es dar una idea global de cómo se usa Machine Learning. El procedimiento es aproximadamente el mismo. Si aprendes un poco de técnicas avanzadas, pues ya con el conocimiento base de este curso puedes avanzar muy rápido. El resto, pues habría que ver si alguna universidad, que ahora es que empieza, básicamente, alguna universidad que tenga cosas de geología, empiece ya a impartir cursos y diplomados enfocados en Machine Learning. Pero estoy seguro que vas a encontrar algo muy similar a lo que ves para clasificar perros y gatos. Y lo mismo que vas a aprender clasificando perros y gatos te va a servir para clasificar rocas o ajustar modelos geometalúrgicos perfectamente. Por ejemplo, hay técnicas que se enfocan en cuestiones de series temporales
como las redes recurrentes. Y hay cursos especializados en redes recurrentes. Hay cosas que se enfocan en el uso de imágenes y hay cursos para trabajo con imágenes. Y hay cursos introductorios que explican todo este proceso de cómo partir los datos en training and testing y todas esas cosas. Pero este es un buen lugar para empezar. Y lo que yo te recomiendo es que no veas solo el curso, que hagas ejercicio. Además de Orange, que empieces a aprender TensorFlow o PyTorch. TensorFlow con Keras es más fácil de aprender. Y empieces ya a hacer experimentos y ver qué cosas funcionan mejor con tus datos, para que no se quede en la parte teórica, ¿no? No sé si entramos en un curso de esto, simplemente a ver si puedo darle, aquí tenemos los cursos, y si entras aquí, en Enroll Option, siempre tiene una opción gratis que en la aplicación móvil dice Audit this Training. ¿Ves? Aquí dice Audit. En vez de Start Trial, haces clic en Audit y ya yo estoy enrolado. Ya estoy enrolado en ese curso. Si después quiero ver algunos de los cursos, vas aquí a semana 1 y ya puedes ver todos los videos. Introducción, estos son GANs, que son redes generativas adversarias, redes neuronales generativas adversarias, que es algo similar a lo que hace la simulación condicional. Muy apropiado para la pregunta que me hiciste. Este es el equivalente. Si tú entrenas el algoritmo con una roca, el algoritmo aprende a reproducir cómo se ve esa roca. Y haría algo muy similar a la simulación condicional. No sé cuán bien funcionaría para casos de geometría. Yeah. No sé si le satisface la respuesta o si queda algo por responder. No, para mí estuvo muy bien, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias. De todas maneras, yo les recomiendo que se mantengan en contacto. A medida que empiecen a probar, yo siempre voy a estar muy curioso por ver lo que otras personas hacen. Yo, como les decía, el interés mío detrás de la mayoría de estos cursos es promover el uso de Machine Learning. Yo esto lo hago más por una, como una cruzada de divulgación de Machine Learning. Y si ustedes regresan a mí mostrándome lo que han hecho, yo me voy a sentir muy satisfecho con lo que he logrado y de paso voy a aprender de ustedes y quizá podemos compartir y buscar posibles opciones. Entonces, ahora simplemente de usar los datos, empezar a probar opciones y ahí poco a poco hasta que ya logren ajustar sus propios modelos. En ese sentido, muchos te tomamos la palabra, Adrián. Estoy seguro que varios vamos a hacer trabajos y de hecho que vamos a compartirlo contigo, pues, ¿no? Muchas gracias. Adrián, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? ¿Qué tal por aquí? Carlos Córdoba te saluda. Llegué un poquito tarde por temas de trabajo. No hay problema. Sí, Adrián, unas consultitas. En los modelos de regresión que hemos visto, a no ser que ya hayan hecho la pregunta, vemos las métricas, ¿no? El R2, el Gini, etcétera. Pero ¿y cómo veo yo los coeficientes? Buena pregunta. Los modelos de regresión, y quizás el mejor momento
tú vas a ver los coeficientes si haces una regresión lineal, por ejemplo. Vamos a verlo aquí ya con datos. Si tomo este caso sencillo de riolitas y basalto y lo convierto a un problema de regresión, digamos, voy a predecir la sílice con los demás elementos, y hacemos esto no es obligatorio, podemos hacer la regresión sin hacer el test and score, pero vamos a hacerlo, sí. Y buscamos un modelo, digamos, la regresión lineal. ¿Dónde está mi regresión lineal? Por aquí. Fácil buscarlo, no, así no. Eso es linear regression. Para ver los coeficientes, puedes usar una tabla. Recuerda que para sacar datos de aquí siempre tienes que conectar el algoritmo acá, ¿ya? Y aquí tienes la opción de ver los coeficientes a los datos. Y cuando abres acá, ya aquí te dice la intersección y los coeficientes para cada unidad. Buenísimo. ¿Ya? Si usas otra técnica, digamos, el random forest. Vamos a tomar un random forest acá. Y lo unimos acá. El problema que vas a encontrar es que ya no tienes coeficiente. Si intentas aquí, data, no tiene ni para enlazarlo. No hay maneras de enlazarlo, ¿eh? Porque no tiene conexión a salida de datos. La única salida de este algoritmo es un learner, que no se ve en la tabla. Y la única manera de usarlo para regresiones es exportar el modelo y usarlo directamente. ¿Ya? Claro, de todas exportar maneras, el modelo. Sí, exportar el modelo, tú salvas el modelo, y digamos que tienes datos nuevos. Yo voy a decir que estos son los datos, ¿ya? No sé si me dará error aquí, pero tengo además las rocas. Pero si venimos a evaluar acá, vamos a salvar este modelo, save as. Este mismo de acá. Y entonces conectamos los datos aquí y cargamos este modelo que salvamos. Load model. Tenemos que darle, bueno, lo cargó por defecto. Y ya aquí está reusando este modelo para hacer la predicción. Si vienes acá, vas a ver que esta es la predicción por random forest de la sílica. Y esta es la sílica. Lo que va a ocurrir es que él no va a usar los datos de sílica. Él va a encontrar las variables que tenías antes y las va a usar. Si alguna de estas variables falta, puede ser que te dé error. Pero básicamente esa es la forma en que se hace. O sea, asumiendo que estos son datos nuevos, ¿verdad? Claro, así es. Si quisieras reusar estos datos, pues simplemente lo conectas aquí y ya está. O sea, el único algoritmo que me da ahorita es la regresión lineal, me da coeficientes. Los demás se utilizan solo así como modelo. Sí. Otro que pudieras usar para regresión, el tree, también te hace una regresión. Si aquí te conectas y ves un tree viewer, esperar que termine. Lo que puedes hacer es, déjame simplificar esto un poquito más, a decir 5 niveles. Lo que puedes usar es algoritmo, es decir, si el magnesio es mayor que 2,78, entonces la sílice, o menor que 2,78, la sílice está en el es 73,5 más menos 35. Si quieres refinarlo, a medida que vas bajando, vas a ver que el error de predicción va bajando. Entonces lo puedes programar.
usando esta serie digamos, de comandos. If, else. O Claro, en Excel sería un poco más complicado. perfecto. Ahí ¿Ya? justo que Otra cosa que no te dije es que otra cosa que puedes hacer que es muy interesante es que sí la mencioné antes, es que puedes convertir la sílice esta, la puedes convertir en discreta y hacer predicciones de rango alta, baja, media. Y ya ahí tendrías la ventaja de otros métodos que nos sirven para regresión. ujú, Convierte el problema en regresión en uno de clasificación. Que eso, por lo general, a mí me funciona muy bien en muchos casos. genial. Ahí justamente que has tocado esos algoritmos, ¿cuáles son, solo nombrarlos, los que se utilizan normalmente para regresión y cuáles para clasificación no Sí, supervisada en este caso? sí, la regresión, todos ellos, o la mayoría de ellos, hacen las dos, excepto la regresión lineal, que funciona para regresión nada más. Creo que el naive Bayes falla. ¿Ves? Aquí ya está dando un Ujú. error porque dice que categorical variable are expected. Nada más funciona para variables categóricas. Pero salvo muy pocas excepciones, la mayoría de ellos, por ejemplo, la Dabus hace regresión y clasificación. El KNN creo que hace los dos, sin problema. La mayoría de ellos básicamente te van a servir. Perfecto. Habíamos dicho que este es un poco problemático para regresión. Sin embargo, funciona muy bien ya si lo haces en Keras o fuera de Orange. Yo uso mucho Orange para problemas rápidos, como digamos de prototipo. Cuando ya yo entiendo bien los modelos, siempre me gusta intentar con TensorFlow y Keras, porque por lo general tiendo a tener mejores resultados. Y es más fácil de controlar, los entiendo mejor. Pero bueno, esto es una opción que ustedes tienen. ¿Bien? Buenísimo. Una consultita En Python he corrido algunos algoritmos y se muestra allí que mis métricas salen tanto para training y test. ¿Eso se puede observar también acá en Orange? ¿Cómo? ¿Me puedes explicar? O sea, las métricas, me sale un R2, por ejemplo, de mi data de training de Ajá. 0.9 y mi Ajá. data de testing 0.8. Ajá. O sea, ambas datas las evaluaba. Sí, claro, porque lo haces por separado. Ajá. ¿Cómo se hace eso en Orange? Orange, ¿cómo se puede hacer eso en Orange? Ahí sí me pusiste a pensar. Es muy fácil en Skiller. Ujú. Aquí la validación cruzada la hace así, pero para hacerlo como tú me dices, quizás sea test on training data y test on test data, pero tienes que encontrar una manera de fijar el algoritmo. Y quizás eso sea la opción. Genial. Quizás esa sea la opción, pero no sé si hay alguna manera de enfriar el algoritmo para que no se ajuste en el modelo original. De todas maneras, si lo ponen en training, en test data, él te va a dar más o menos el mismo resultado que antes. Si por ejemplo aquí digamos que esto es test data, no tiene nada porque le falta el training data, podemos lanzar otra y vamos a decir que el que dice data y test data es el mismo. Aquí creo
Bueno, está ignorando estratificación. Y está haciendo validación cruzada, pero puede ser test en test data, en training data o en test data, que en este caso son los mismos, pero lo puedes tener en dos ficheros aparte. Correcto. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Adrián, ¿qué tal? Ciro Alegre, una consulta, Adrián, más que nada, de repente, un poco saliendo de del contexto de Machine Learning, pero quería consultarte si has tenido esta experiencia o has desarrollado o implementado los algoritmos genéticos para poder, segura, por ejemplo, ¿no? Poder desarrollar la categorización de los recursos minerales de manera mucho más... los criterios para la categorización muchas veces exigen de enfoques basados en experiencia, ¿no? Pero Ajá. esto podría vincularse a un algoritmo genético. Pues quizás sí. El algoritmo genético está ahí que rosa, que si está o no está dentro de Machine Learning. Se sale del curso. En lo personal no lo he usado, pero he visto algún que otro artículo y me ha captado mi atención. Y sí, hay ejemplos de uso de técnicas de algoritmos genéticos aplicados a geología. Lo he visto en alguna parte. ¿Ya? Ok, gracias, Adrián, muchas gracias. De nada, sí. Adrián, buenas noches. Henry Montano por acá. Primero, quería felicitarte por la charla, por los 4 días de curso. Excelente, muy buen aprendizaje. Y tengo varias preguntas, muchas preguntas. Quería aprovechar el gráfico o el flujo, el diagrama de flujo de regresión que acaba de preguntar el compañero. Para detección de outliers, nosotros usamos análisis de regresión, en este caso residuo. ¿Cómo podría usar acá en Orange? ¿Qué nodo nos podría ayudar o qué widget en este caso para determinar los residuos? Para determinar los residuos. Sí, cuando la salida, no sé si tiene algo específico para darte los residuos, pero cuando tienes la salida acá, aquí en la tabla esta, por ejemplo, no, en esta no, aquí en las predicciones, en esta de aquí, tienes sílice y random forest. Aquí muy fácilmente tú puedes usar el widget de crear columna. ¿Dónde estás? Este de aquí. Feature Construction se llama. Y entonces puedes decir que vamos a quitar este y vamos a hacer una variable numérica en este caso. Y vamos a decirle residuo. Y esto es igual a sílice menos random forest. Y ya aquí si vemos otra tabla, data table, ¿qué pasó aquí? Que aquí estoy seleccionando. Realmente esta no es la mejor manera de hacerlo. Debería esto salir de acá, porque las tablas son básicamente para explorar datos, ¿ya? O tienes que seleccionar todos los datos. Entonces, básicamente aquí vamos a tener una nueva columna que nos recibe. Esta R. R1. ¿Ya? Ok, excelente. Otra consulta. No estuve atento a todas las clases. Vi que creo que se mencionó algo de Principal Component, pero no vi que se hicieran gráficos en 2D o en 3D, sobre todo en 3D que se pueda maniobrar. Sí. Es que hay alguna conexión con Python o con R de repente. Sí, los componentes principales están todos en Supervise
Y aquí está el módulo PCA. ¿Ya? Y una vez que tú decides cuántos componentes vas a tener, esto básicamente lo puedes sacar todo y después decidir cuáles de ellos usar. Esto básicamente es un análisis de la varianza salida. Y después, si quieres graficar un componente versus otro, digamos, scatter plot, aquí, puedes seleccionar el componente 1 versus componente 2, digamos. Esto es un ejemplo de uno versus el otro. Básicamente es muy similar como lo harías en otro software. Si quieres exportar la fórmula de los componentes, lo puedes salvar, pero básicamente también puedes hacer doble clic aquí y puedes visualizar los componentes igual que hicimos para la regresión. Entonces aquí, pasó acá, no lo cambié, componente a data, ahora sí. Esta es básicamente la fórmula para los componentes. Cada componente es básicamente la multiplicación de cada variable por su coeficiente. Y aquí tienes la fórmula. Si lo quieres guardar en disco, pues simplemente le das aquí Save Data y cambias aquí la salida de componente a componente. ¿Ya? O otra opción es simplemente vienes aquí y puedes, no sé si puedes copiar todo y dar copiar. O otra opción es usar un reporte que te genera esta tablita que también se deja copiar. En 3D no hay una opción para verlo en 3D. Perdón, no, en 3D no hay. Perdón, en 3D no hay opción acá. Es todo. Gracias. Yo simplemente uso otro algoritmo. Yo lo puedo normalmente exportar. Vamos a hacer el ejemplo. Digamos que estos datos de acá los puedo exportar a los datos, en este caso a datos. Me va a exportar los componentes, en teoría. Y le puedo decir que me lo guarde como en el escritorio, como CSV, para poderlo leer. Le voy a poner test 2. Y básicamente lo puedes exportar. Aquí le puedo dar en desktop. A ver si tengo los componentes. Sí. Y entonces aquí puedo decir table to point. Y aquí le digo componente 1, componente 2 y componente 3. Le puedes dar a aplicar y ya lo tienes en 3D acá. Básicamente. ¿Ese software es open source? Es libre. Este es open source, se llama Paraviv. Yo lo uso para cálculo, estimación de recursos y es impresionante. Es bastante avanzado. ¿Sí? Incluso si tú vas aquí a los datos y marcas algo, ves cómo se van marcando los datos. Si incluso haces plot en 2D o cosas por el estilo, es muy interactivo. Ahí también puedes hacer geoestadística, estimación, Adrián. Sí, yo lo uso para geoestadística. Incluso si tienes un modelo de bloque en 3D, te puedes sacar la superficie de contactos y hacer un montón de cosas. ¿Y acá también puedes hacer algo de machine learning o es netamente para visualización? Es básicamente visualizar y hacer algún grupo de transformaciones. Bastante interesante. Esto usa BTK, que es básicamente lo mismo que soporta Leapfrog en el background. Y entonces tiene un montón de filtros que son los que hacen esta transformación.
Por ejemplo, el color lo puedes cambiar por point Gaussian y esto lo podemos poner, no sé, colorearlo por un elemento químico determinado. Algo así, ¿ya? Y cosas por el estilo. Yo creo que para más adelante tal vez podría ser un curso de ParaView, Adrián. Sí, Así yo es. normalmente Punto. yo produzco un software que se llama PyGSLib y todo lo que exporto, modelo de bloques y todo, lo exporto en BTK. Y como parte de algunas de esas demostraciones muestro cómo se usa BTK para hacer. No sé si has visto las simulaciones geofísicas que se ven a veces en LinkedIn, que sale el flujo del magma o datos geofísicos de inversión 3D y cosas por el estilo. En cuanto lo veas te vas a dar cuenta que es el software. Porque, no sé, si le cambias, a veces la gente le cambia el color de fondo para que se vea más llamativo o algo por el estilo. Pero puedes poner coordenadas, hacer todo. Es como un software de minería de gratis. Hacer secciones. No sé, puedes venir acá y hacer un box y ver solo un grupo de los datos. Déjame esconder esta parte. Y puedes hacer secciones y ver un grupo de ellos, verlo, manipularlos, hacer un montón de cosas. Incluso hacerle de la UNAI 3D o 2D, ¿ya? Y esto ya viene, puedes venir aquí a hacerle una sección transversal y ver cómo varían los datos en el paso. Se ve un poco feo, pero porque no es la manera ideal de hacerlo, pero se pueden hacer muchas cosas aquí. En vez de graficarlo en forma de punto, lo puedes graficar al espacio como tal. Simplemente Orange no es un algoritmo, no es el software completo, está enfocado en Machine Learning. Tú puedes usar cualquier otro software para hacer esa visualización. Ok, muchas gracias, Adrián. La última pregunta para no incomodarte mucho. No, para nada, para eso estamos aquí. Muy buenas preguntas. Mira, yo soy usuario de Canime desde el año pasado y creo que debía haber llevado antes Orange porque es mucho más simplificado y flexible, ¿no? Tiene muchas ventajas. Entonces, en tu experiencia, ¿tienes ejemplos o has visto, has leído paper o has experimentado el performance de Orange, Canime y otros, R, Python y otros software de Machine Learning, el performance del accuracy respecto a trabajos de geología? ¿Cuál sería, cuál en tu experiencia? Entiendo, creo que tú usas generalmente Sklearn y otro más que Sí, yo pero normalmente uso Sklearn y TensorFlow y Keras para redes neuronales. Y la ventaja del Sklearn es que está por detrás del Orange. Lo que pasa es que el Sklearn es más amigable para refinar o tiene más acceso a bajo nivel para ajustar parámetros. Y lo uso normalmente cuando hay algo que no tiene Orange implementado. Nine, como le dicen en inglés, es, la verdad lo conozco poco y ya había empezado con Orange y cuando empecé a usarlo, pues saqué que bandera blanca y le salí huyendo porque es muy difícil, es muy lento para hacer cosas. Sí, Canime es un poco más extenso, ¿no? Pero tiene el mismo flujo de trabajo que Orange. Sí, alguien que yo conozco, trabaja con el Azure Machine Learning, que es de Microsoft. Y es muy similar al Orange, pero en la web. Pero tienes que hacer una suscripción, que es gratis. Y no puedo decir, nunca lo he usado, así que no puedo decirte cuál funciona mejor. En lo particular, lo que más yo he usado es esos tres. TensorFlow, Sklearn y Orange.
fundamentalmente. Ok, gracias Adrián. Entonces es una buena tarea para empezar a ver esto. Yo por mi parte probablemente voy a hacer esta comparación porque ya tengo en Canime y he estado avanzando con los ejercicios con mi data con Orange. Entonces, si tengo alguna duda, probablemente te voy a escribir. Bueno, si haces un curso de Canime con los mismos datos, pues me invito. Ok, ok. De verdad, muchas gracias. Muy interesante el curso. Muchas gracias a ti, Jesús. ¿Alguna otra pregunta? Se suponía que parábamos ahora a las 9 o a las 10. Bueno, serían las 8 para ustedes. Así que nos queda, ¿cuánto? ¿Una hora? ¿Yesenia? Sí, ingeniero, era hasta las 9, pero depende de los participantes si preguntan. Ok. Ujú. ¿Qué tal, Adrián? Hola, Joel Martínez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Primero agradecerte por el curso, y que estaba muy interesante, igual que todos, ¿no? Y Muchas gracias. quería una consulta, o bueno, tengo varias, pero quería comenzar con una primero. Hay una función que vi en visualización que era Linear Projection. No sé, ahí incluye un ítem que dice PCA. Esto de Linear Projection. Sí. Quería preguntarte cómo funcionaba en sí, ¿no? Porque he tratado, al igual que en el PCA, de exportar esos datos, porque ahí sí se lo hice en 3D. Pero ahí dice Principal Component Analysis. Y bueno, no voy a Sí, ver. esa es la manera de proyectar básicamente los datos. Básicamente lo que está tratando de hacer es proyectar en 2D los datos usando Principal Component Analysis o Circular Placement. Es básicamente pasar de múltiples dimensiones a 2 dimensiones para visualizar los datos y ver qué variable tiene más influencia. Y que yo sepa, hay una forma de, al igual que los componentes, hay otras, en el PCA hay la ecuación que se genera, ¿no? Para ver el mayor peso, cuál tiene la variable con mayor constante. ¿Hay manera de exportarlo de estos algoritmos? Del PCA ya mostré aquí que si haces un PCA y lo enlazas a los datos, o no solo o una tabla, y haces doble clic aquí, le dices componente a dato, o lo puedes salvar como tabla en vez de visualizarlo. Cuando abres aquí, lo que ves son los componentes, estas son las variables y estos son los coeficientes de PCA. Similar a lo que harías para la regresión lineal. Y sobre el DPA, sobre el Discriminant Project Analysis, sí lo vi por ahí, creo, en una de esas. Sí, está en Supervise. Este es... lo vi ahí en Linear Projection. Solo que te consultaba porque ahí en las opciones de Linear Projection, ahí dentro de Linear Projection, dentro de las opciones, estaba como la segunda opción. Linear, sí, solo creo que no aparece porque no son variables continuas, para cuando tienes variables. Si quizás vienes aquí y dices discretize y haces, vamos a quitar esta conexión y vamos a conectarlo aquí. No le gustó. Error me dice, plotting require numeric feature. No le gustó. Parece que... Claro, el tema es reducir variables netamente, ¿no? Sí. Quería saber si habías usado esas funciones o como experiencia, ¿no? ¿Cuál las te recomiendas, no? No, yo por lo general tiendo a usar mucho, en vez de... Tienes estas otras visualizaciones, pero en general yo tiendo a usar mucho para proyectar en 2D, usar estas dos, el TSN y el multidimensional scaling en veces un poco muy lento. Este es mi favorito para encontrar grupos.
pero no hay manera de exportar la fórmula, hacer la transformación. Buscando online, encontré una opción de un módulo de Python que voy a tratar de encontrar para ti, que sí hace la transformación, pero tienes que hacerlo en Python. Básicamente haces un Tizanit que te genera la transformación, y este Tizanit lo que hace, si te entra un dato nuevo, él te encuentra en qué punto en el espacio caes. Recuerda que lo que hacía era sobre todo encontrar la combinación de datos, perdón, no el K-means, el Tizanit. Esto hacía encontrar la combinación de datos que mejor partían dos grupos. En este caso, funciona muy bien para encontrar cosas que son diferentes. Y a mí me interesa sobre todo para usar los Machine Learning, en vez de usar las variables como tal. Esto es una forma de hacer una cosa que se llama Feature Engineering. Si tú vienes aquí y sales del Tizanit Data Table, te vas a dar cuenta, vuelvo a cometer el mismo error, data. Si vemos aquí, te vas a dar cuenta, perdón, usé los TCA. Vamos a simplificarlo un poco. Te vas a dar cuenta que tienes un par de columnas más, que son las dos coordenadas. ¿Ya? Sería interesante usar estos dos datos para hacer Machine Learning, en vez de usar los datos geoquímicos. El problema fundamental es que si tú vas y recolectas datos nuevos en el campo, no tienes en Orange cómo hacerlo. Pero este módulo de Python lo que hace es encontrar la proyección o los grupos de puntos que están más cercanos en el espacio original y hacer una corrección, digamos, afín o interpolación lineal, digamos, y encontrar la posición X y Y que le corresponde en el espacio de Tizanit. Y eso lo hace atractivo porque tú entrenas los datos con esto y cada vez que llega un dato del campo lo puedes usar, en vez de usar un scatterplot como esto, que aquí se ve muy bien porque están muy bien separados, pero en la práctica a veces hay cosas que se unen y es muy difícil de separar y funciona mejor con el Tizanit. Pero la mayoría de estos gráficos nada más te sirven para visualizar. Para usar las proyecciones necesitas el PCA, que sí te deja, pero el Tizanit, multidimensional scaling, todas estas cosas no tienen conversión. Yeah. Gracias, Adrián. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Una consulta más. Habías comentado este tema de la regla de asociación, que lo usabas, por lo que leí, se puede usar para datos textuales, netamente. En caso de un logueo, ¿es posible usar la regla de asociación para determinar la litología usando datos de logueo? ¿Cómo consideras eso? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No, sí, no habíamos faltado una característica que eran las reglas de asociación. Creo que no habíamos visto una. Ya, reglas. Sí. Para, por ejemplo, si yo quisiera usar el logueo, que netamente casi mayor parte de campos son texto, ¿cómo me recomendarías usar esta herramienta, no? Si quisiera predecir a través del logueo, ¿no? Sí. A ver, el texto tiene algo muy interesante. El texto es todo un mundo. Si vas a empezar a trabajar con datos textuales, hay una palabra clave que tienes que recordar, que estoy tratando de recordarla yo ahora.
Estoy tratando Minerva. Estos señores la usan. Geoscience. Nube, bolsa de palabras. Ontological, básicamente, ontology. En Machine Learning, todo el trabajo con texto se basa en una cosa que se llama en ontologías. Lo que hace la ontología es encontrar grupos de palabras. Por ejemplo, hay un montón de minerales que son muy parecidos o tienen 2 o 3 nombres diferentes. O agrupaciones minerales o nombres que van a aparecer juntos. Entonces, en Machine Learning, para el uso de datos, se llama text mining, hay una cosa que se llama ontología, que lo que hace es encontrar la cercanía entre palabras, entre sus significados. Básicamente la ontología te da una manera de poner cuán similares son 2 palabras basado en su significado. Y lo que hace es algo muy similar a lo que te hace el T-SNIT. Él te proyecta las palabras en un espacio arbitrario, que son numéricos, X, Y, Z. Te convierte los datos en números. Esa es la manera más avanzada de hacerlo. Ahora, en el Orange, eso no está súper bien implementado. Se llama Text Embedding. Hay muchas técnicas para hacer text embedding. Si vas a usar texto, yo te recomiendo bajar el text mining a cuando el texto es muy complicado. Y si el texto no es muy complicado, entonces aquí tienes una extensión que se llama Associate. Y también dentro de los modelos tienes el CN2 rules. ¿Ya? Entonces, si hacemos el test and score, y vienes al CN rule, pasar los datos aquí, para visualizar las relaciones, aquí en Visualize tienes el CN rule viewer, que básicamente te muestra un grupo de condiciones y te dice si la roca es, si el calcio, el óxido de calcio es mayor que 6.44, entonces la roca es un basalto, con una probabilidad de un 100%. Y así te genera un grupo de comandos que tú puedes programar incluso en Excel, y eso te daría una probabilidad para cada tipo de roca basado en estas reglas. El otro que funciona mucho mejor es encontrar, y esto es un poco, porque este es supervisado. Esto es cuando ya tú tienes una roca y lo que quieres encontrar. Si tú lo que quieres es encontrar asociaciones de manera no supervisada, entonces estos son los 2 señores que están implementados ahí. Estos señores, pues lo que hacen es ítems más frecuentes. No sé si estos datos son los más apropiados para hacerlo. Yo creo que no. Necesita variables categóricas discretas, que en este caso sería, por ejemplo, si tiene pirita, si tiene cuarzo, si tiene ese tipo de datos, son los ideales para entrarlo acá. Los ítems frecuentes lo que te da es básicamente el grupo de elementos que aparecen juntos normalmente. Y esto te da reglas de asociación muy similar a esto, pero no supervisado. Si tienes pirita, pues espera que vas a encontrar cuarzo, por ejemplo, o cosas por el estilo. Ya esto es un poco más específico, se sale del curso, pero es bastante interesante. Ya, así tienes toda la documentación aquí y normalmente se ve así, una vez que lo ejecuto. A ver si logro hacer discrete size.
Y aquí sí debe ser que funcione. No va a tener sentido lo que vas a ver, pero básicamente te va a dar una información así, y este de acá. No, que le he dado el que no es, perdón. Y cosas discretas. Y entonces este va a encontrar reglas de asociación. Creo que de esto hay un vídeo de Orange en la página web, de Association Rules, más la ayuda. Pero básicamente funcionaría así. Y para ver estas asociaciones, genera básicamente los data instance matching el criterio. El resto no lo ves porque estas son las asociaciones, ¿ves? Porque están más aquí atrás. Y básicamente lo que te encuentra es un grupo de antecedentes. Si cada vez que encuentres tal cosa con tales características, entonces vas a encontrar estas características. Que se ven así porque la discretización lo que estamos haciendo es convirtiendo los datos numéricos en discretos y normalmente se ven, si tú los observas en tablas, en este caso son un poco extraños, se ven así, ¿ves? Y es por eso que se ve tan raro, pero si tienes datos mineralógicos, esto te puede servir para hacer lo que buscas. Si tienes roca y quieres hacerlo basado en esa descripción, este es el hombre. Si es no supervisado, estas son las dos opciones en Orange. Siempre échale un vistazo a esta parte de acá, que pues quizás puedas hacer uso de información textual usando este widget. Gracias, Adrián, por la respuesta. Sí, ya voy a intentar probarlo. Sí, un poco vaga la respuesta. No, está bien. No, pero sí, esta no la tenía preparada, pero básicamente en Orange, esto de acá, para clasificación supervisada con reglas, que es muy útil, sobre todo si tienes datos de minerales, y esto de acá, cuando no es supervisada, por ejemplo, cuando no estás encontrando un tipo de roca o un estilo de mineralización. Estos serían estos dos de acá. Pero para entender los datos, parece una opción interesante. En una versión original de este curso, yo tenía un ejercicio acá, pero hace tiempo lo eliminé. Sería interesante cuando lo pruebas con los logueos, ¿no? A ver qué salen, ¿no? Sí. Dos descripciones para dos rocas que deberían ser iguales, ¿no? Cosas así, no podrías encontrar, ¿no? Sí, sobre todo cuando tienes datos, a ver si encuentro un ejemplo acá, sobre todo cuando tienes base de datos como esta. A ver si llego aquí a la parte no supervisada. Como esta, ya que tiene los datos, lo que tienen es cuarzo, feldespato, anfíbole. Eso básicamente sí, no, o 1, 2, 3, ese tipo de información. Es muy buena para encontrarte estas agrupaciones que harías como el bicluster. Puede ser que el Orange logre reconocer ese tipo de agrupaciones con estas técnicas de acá. Para serte honesto, nunca lo he llegado tan allá, pero tiene un montón de potencial. Gracias, Adrián, por la indicación. De nada. Tenía una última pregunta para cerrar con broche de oro. He tratado de usar el método no supervisado, los mapas autoorganizados, pero no me han corrido. No sé si lo estoy configurando mal o no sé si es un problema con mis datos. La última opción. El self-organized map. Sí. La verdad es que yo no lo he usado mucho. Básicamente esto hace lo mismo que el TISnet.
es otra opción. Y lo que trata de encontrar grupos de muestras que se parecen más. En la práctica... Me lo mantiene 100%, aunque ya lo corrió, ¿no? Qué raro, sí, estaba ahí. O sea, creó una red neuronal, es una bicapa, ¿no? Doble capa, ¿no? Sí, básicamente es un mapa y te enseña las coordenadas en un espacio arbitrario y los círculos es la cantidad de muestras que caen en ella. Después tú puedes seleccionar grupos de ellos, igual que como hicimos antes, puedes seleccionar grupos de ellos y exportarlos, como hicimos en el ejemplo de clasificación usando Tizanit, por ejemplo. Dijimos que tú puedes abrir Tizanit y decir, recuerda que cuando haces Tizanit no sabes qué es lo que es, simplemente estás encontrando grupos. Puedes decir, bueno, este grupo es una cosa, aprietas Shift y este grupo es otra. Pues aquí hace lo mismo. Puedes seleccionar este grupo y aprietas Shift y seleccionar otro y ya te crea dos grupos diferentes. Si vas afuera a Data Table, vas a ver que en la salida tiene grupo 1 y grupo 2, en este caso. Pero básicamente este y esto hacen básicamente lo mismo. Esto también hace lo mismo. Y esto hace lo mismo. Todos estos son técnicas de visualización, más que de Machine Learning. Técnica de clasificación no supervisada, esto y esto. Y esto también. Este ni sé para qué funciona. Creo que lo intenté alguna vez y no me funcionó muy bien. La Brain Cluster. Creo que también hace cluster. Vamos a aprovecharlo, usarlo aquí. Scatterplot. Si ploteamos el clúster acá, generó clúster. Vamos a decir que solo 2. ¿Por qué me genera 8? No, PCA components. El número de clúster, no sé cómo se controla aquí. Sí, este es un poco difícil de usar. En todo caso, aquí sería el pleading. Más que clúster. Pero creo que esto se diseñó para células y cosas por el estilo. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Lo que me preguntaba, este de acá, por lo general sí funciona. No sé si quizás te falta alguna librería que de la que dependa Orange que no lo tenga. Cuando te dé error, tú vas aquí y lees el error y te va a decir cuál es el problema. Orange también tiene la opción de ver una cosa que se llama el log, que es esta parte de aquí abajo, y si tú lo instalaste con Conda, la ventaja que tiene es que en esta ventana negra, normalmente si hay un error, te da el error de salir. Y ya por ahí puedes ver, y dice, no se encuentra el módulo tal. Y a lo mejor es un módulo de Python que tienes que agregar. Si tienes problemas de instalar, por ejemplo, yo tenía problemas para instalar el text mining, ¿no? Y el otro. Me sale error, tanto lo hago por código y por la misma herramienta acá de Orange, pero ¿ahí me recomiendas reinstalar? ¿O te ha sucedido alguna vez? ¿O qué recomiendas? Tienes que ver qué error te está dando, porque a veces lo que te está diciendo es que te falta una librería. Por ejemplo, el text mining usa una extensión que necesita para hacer lo que es el procesamiento de los datos. Por ejemplo, la limpieza del back of Word, él usa una extensión de Python y el preprocessing también. Esta parte de acá
a veces te puede decir que te falta, por ejemplo, esto me está diciendo que necesita datos del NLTK package. Y lo descargó acá. Esto es una información, no es un error. Pero normalmente necesitas instalar dependencia. Que si no tienes, a lo mejor por eso está dando error. Por eso yo le decía, si usted quiere sacar todo lo posible de Orange, la mejor manera y más fácil de controlar es instalarlo con Miniconda. Porque ahí tú ves qué error dio y si falta algo, lo puedes instalar con Miniconda y ya así lo echas a andar sin problema. ¿Ya? Pero el error siempre lo vas a tener arriba, aquí arriba. Por ejemplo, cuando intentamos hacer esto, ¿ves? Tienes el error ahí. Y si das doble clic y vas aquí abajo, y haces clic, ve la descripción del error. Así que esa la vía más fácil. Sale por lo general en rojo, y protestando de alguna manera. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Adrián, por las respuestas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti. Adrián, una consulta por aquí. Tal vez lo hicieron en la última sesión, esta clase. Por ejemplo, yo tengo algunas imágenes, bueno, son básicamente de fotografías, no son de drone, nada por el estilo, son imágenes a partir de celulares, de una cámara con buena resolución, se podría decir así. Y yo quisiera, por ejemplo, utilizar estas imágenes para sectorizar el Tajo donde trabajo, sectorizarlo por tipo de material granulométrico. Las imágenes que yo tengo del Tajo se diferencia claramente zonas de óxidos que están en color rojizo y tienen una granulometría, un P80, llamémosle así, bien alto. Estamos hablando de 3 pulgadas, por decirlo así. Y también hay zonas en el Tajo que tienen un color blanquecino. Nosotros le denominamos sílice granular. La granulometría aquí, P80, estamos hablando de 0.2, 0.3 en promedio. Yo puedo utilizar esta imagen para de repente utilizar algún modelo de predicción que a medida que el Tajo vaya profundizando, a medida que encontremos estos colores, por decirlo así, identifique qué granulometría es más gruesa, qué granulometría es más fina. De ser así, ¿cuál Sí, sería ahí vamos en el usado? dos problemas. Uno es ajustar el modelo con las imágenes y el segundo usarlo. Quizás te sea más fácil que cada vez que tires una foto con el celular, si la foto se parece, se tomó a la misma distancia, pues puedas usarlo para predecir el modelo. Usando el mismo ejemplo, usando el Image Analytic, como lo vimos anteriormente. Para predecir qué comportamiento va a tener a medida que profundizas en el Tajo, en este caso, el problema es que no vas a tener la imagen hasta que no profundices en el Tajo. Claro, o sea, mi intención sería que de repente la zona, digamos, donde están perforando, Ajá. de esa zona, tomar la imagen y poder llevarlo a un modelo, ¿no? Ya previamente entrenado con otros sectores donde se ha tomado la imagen del Tajo. ¿Qué me dices? La imagen del Tajo y La imagen del Tajo. ¿Entrenas con imagen del Tajo y predices con imagen del testigo? No, entreno con imagen del Tajo de un determinado sector. Ajá. Y me gustaría predecir la nueva zona donde se estaría perforando. Ya. Que básicamente llega el perforador y tira la foto a cierta altura. Sí, ese es un problema bastante bien definido y es quizás un buen ejemplo de una aplicación fácil de Orange.
tendrías que asegurarte de tomar imágenes representativas y generar una base de datos de entrenamiento, y después, pues cada vez que llega una foto, pues simplemente lo pasas por Orange y lo ejecutas y haces la clasificación. Si funciona, tienes dos opciones entonces, o tres opciones. Una es cada vez que llega una foto cargarla en Orange. Opción 2 es hacer un código que conectes a Orange. Usen a Orange desde Python, entonces ya puedes subir la foto en un servidor y hacerlo todo automático. Y la última opción sería quizás más tratar de reproducir lo que hiciste en Orange usando TensorFlow y Keras. En el ejercicio, los ejercicios que yo les pasé en Transfer Learning, aquí tiene un ejemplo. Si yo lo abro, te dice cómo hacer la parte de Python, de conectarlo. Pero vamos, antes de llegar ahí, yo probaría, y si el modelo funciona, después de tirar unas cuantas fotos, más o menos se ve así. Es horrible, lo sé, pero simplemente te estoy mostrando que Orange, básicamente cargas a Orange como Python, cargas el image embedded, cargas los datos de CSV, y esta es la tabla ya de Orange, pero en Python. Cargas, en este caso, el SqueezeNet, pero puede ser cualquier otra, digamos el Insection, Clear Cache para que no te cause problemas con imágenes viejas con el mismo nombre. Y entonces ya aquí puedes hacer una embedding de la tabla, y cuando haces el embedding básicamente te da los números, y ya puedes ajustar un modelo en Orange y, no sé, por ejemplo, este es lo que hace la clasificación con Random Forest, y ya te imprime accuracy y área bajo la curva. Exactamente lo que hicimos a mano en Orange. Cuando llegue un dato nuevo, simplemente lo que tienes que hacer es volverlo a pasar por el embedded, que ya está cargado acá, y eso te va a dar nuevos datos y básicamente lo pones. La ventaja de tenerlo así en Python es que no tienes que hacerlo, puedes hacer un programita que nada más alguien ponga la foto y ya te da el resultado. Y es quizás la manera como se trabaja mejor. Pero antes de llegar allá, puedes probar generando un buen training dataset, asegurándote que sea representativo y usándolo para hacer la predicción. Te advierto que la parte de las imágenes es importante tener bastantes imágenes y que sean representativas de las áreas que vas a usar en el futuro para que funcione la técnica. Pero sí, es un ejercicio posible. Ya, tiras la foto, las clasificas, y tiene 4 clasificaciones, en vez de tenerlo en una sola carpeta, tendrías, por ejemplo, aquí en vez de 2 carpetas, tendría granulometría 1, granulometría 2, y agregaría 3 o 4, y ya así lo puedes preparar todo. O lo preparas todos en una carpeta y lo clasificas en un Excel, que se va a ver más o menos así, con la dirección a la imagen. Pero la idea sí, la idea es bastante buena, y es quizás el ejemplo clásico. Básicamente es muy similar al ejercicio que hicimos en clase. De acuerdo, gracias, Adrián. Adrián, una consultita. Sí, por favor. ¿Tendrás algún código ahí en Python, Jupyter Notebook, de la aplicación del algoritmo RANSAG? Sí. Lo que voy a poner es el ejemplo, porque la mayoría de las aplicaciones son con código de cliente.
Así que te voy a poner el ejemplo de esquilar. Que lo que yo hago es básicamente este no, este de acá. Y voy a poner en el chat, voy a pasar el link y ya lo tienes. Genial, ¿Ya? muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya, el código está aquí abajo. Simplemente pues copy pega o le das, haces clic download o download el notebook directamente. O lo puedes cargar en Windows si quieres, si no tienes Python instalado. Para los otros participantes, recuerden que Python no era el centro de atención acá, pero como pueden ver, hay cosas que no hace Orange, y este es un buen ejemplo de ellas. Y como pueden ver, la documentación es bastante clara, no es tan difícil de leer, y tiene otros links a otras cosas para leer que les puede ayudar. Y no es la única opción disponible. Fórmula, otras aplicaciones. Creo que ya nos estamos cansando, hay pocas preguntas. Muchos participantes, pero pocas preguntas. Sí, Adrián, otra consulta. Más adelante, ¿tienes planeado de repente dictar más cursos aplicados a Machine Learning, tal vez Deep Learning? Todo esto para más adelante, tal vez, está en tu agenda, tal vez. Pues... Me apunto. Muy bueno eso. Somos dos pues quizás, tú sabes, el mundo da muchas vueltas y yo tengo que... Bueno, lo que ocurre es que ahora mismo me estoy cambiando de trabajo, entonces tengo que coordinar con mi empleador nuevo, a ver cómo va a ocurrir todo. Pero básicamente, si no existe ningún problema, pues sí, continuaría dictando cursos de Machine Learning y de geoestadística usando Python, que son básicamente los dos cursos que por lo general yo presento. En cuanto a trabajos que realizas para diferentes empresas, en promedio, tal vez nos podrías dar un aproximado, cuánto es el costo. Y lo otro, si cuando entregas este modelo predictivo de Machine Learning a la empresa que te solicita, incluye también que, por decir tú, a los ingenieros de la empresa les enseñes a manejar este modelo, a modificar por ahí parámetros, o solamente entregas el modelo y solamente que ya corran con eso, ¿no? Sí, por lo general, cuando yo hacía los cálculos, entregaba código todo y enseñaba cómo usar los modelos. En alguna que otra ocasión, el código era bastante complicado y el proceso era bastante complejo, por ejemplo, usando segmentación. Pero el cliente se quedaba con toda la información necesaria para reproducir los resultados y mejorar en el futuro.
Ahora, en mi lugar se quedan un par de personas de data scientists que trabajan con geólogos. Y no sé cuál será la nueva política, pero imagino que con eso no exista ningún problema. De todas maneras, ya no puedo hablar más porque ya básicamente estoy saliendo de la empresa actual y no puedo hablar por ella en público, sobre todo. En cuanto a costo, normalmente yo facturaba por costo por hora, dependiendo de la complejidad del modelo. Similar a lo que sería cualquier trabajo de consultoría. Pues se estiman tiempo requerido y recursos y en función de eso se sigue el estudio. Ya. Básicamente así. Pero ahora voy para una empresa productora, así que no voy a ser consultor por un tiempo. Estaré fuera del mercado, el mercado de consultoría. Buenas noches, Adrián. Te saluda Cristian Carvajal. Bueno, primeramente agradecerte por el excelente curso que nos has brindado. Yo particularmente estoy iniciando en el tema de Machine Learning. La plataforma de Orange me ha parecido bastante intuitiva y bastante buena, ¿no? Para poder desarrollar y poder entrenar estos algoritmos bastante buenos. Yo quería saber si has tenido alguna experiencia. Veo que Orange tiene varias funcionalidades, entre ellas pues la conexión a una base de datos, ¿no? Dentro de la compañía donde trabajo, estamos realmente en una organización de una base de datos básicamente corporativa y definitivamente estandarizada, ¿no? Y estoy proponiendo realmente que toda esta estructura o este modelo de datos que se tenga esté orientado, ¿no? A futuras aplicaciones de Machine Learning, ¿no? Como el correcto almacenamiento, por ejemplo, de las fotografías, de los core, de acuerdo a un estándar de toma de datos, ¿no? De los píxeles adecuados, con cámaras adecuadas, tablas relacionadas del logueo, y básicamente también sobre el control de calidad, ¿no? No sé si dentro de tu experiencia, dentro del ámbito minero, ya hay empresas que han desarrollado con mayor fuerza este punto, ¿no? Para las imágenes hay una que se llama Imago, que ellos básicamente lo que venden es el servicio de subir la imagen a su sitio y visualización, pero también promueven y creo que también venden equipos para tirar fotos estandarizadas a testigos, cosa que hace la vida muy fácil a la hora de utilizarlo. Para los otros datos de litología y logueo, no sé de ninguna empresa que lo haga tan así, pero quizás usar o tener en cuenta mejores prácticas. Por ejemplo, no sé, si tienes la base de datos montada en Acquire y quedan muy claros, por ejemplo, los intervalos de toma de densidad, de dónde hasta dónde van, la diferencia que hay entre los front-to de las leyes de quimismo. Si el logueo, en la mayor parte de las veces, el problema que he visto es que el logueo, te dicen esto es tal litología, pero cuando tú ves el testigo, la foto, si dice brecha, tienes a lo mejor 20 centímetros de brecha y el resto es otra cosa. Porque si tiene 20 centímetros de brecha, puede ser que esté mineralizado y es interesante. Importante, por ejemplo, en el logueo, decir de dónde a dónde está la brecha.
Esa es quizá una opción. Es quizás anotar en el tablet o algo por el estilo, donde la descripción bien marcado, desde dónde hasta dónde, y después tratar de recuperar esa información. Pero hasta ahora no, para Machine Learning no hay nada estandarizado. Lo que sí te digo que el problema fundamental es ese, que el logueo es muy amplio, no es muy preciso en posición de lo que ve el geólogo, y a la hora de hacer Machine Learning, sobre todo con imágenes, ahí es donde falla todo. Casi que tienes que reloguear la imagen para poder reentrenar el modelo, porque el logueo que viene de la base de datos, por lo general, es muy malo para entrenar. Es lo que suele ocurrir. Perfecto, Adrián, muchísimas gracias por las respuestas. Y tenía otra consulta, ¿no? Aparte de lo que nos has mostrado de ejemplos, he estado atento en el tema del tema de QAQC, por ejemplo, del tema de analizar el tema y ver muestras duplicadas o estándares. ¿Qué, qué algoritmos más o qué puntos se ha desarrollado en este ámbito, ¿no? Básicamente sobre predicciones que podamos tener, ¿no? Nosotros estábamos pensando, por ejemplo, analizar toda una población de nuestras muestras y ver realmente cuáles serían los parámetros o puntos donde se estaría tomando una correcta inserción de muestras de control, ¿no? De acuerdo a la mineralización, a la característica geológica que pueda tener pues, los core, ¿no? ¿Puedes repetirme la pregunta? Me perdí un poco ahí. No, te comentaba qué aplicaciones más se han desarrollado en función del control de calidad, ¿no? Se ha enfocado básicamente en QAQC. QAQC básicamente es ver. Yo la única vez que lo he usado es para el ejemplo este, el Ransack, que estaba por aquí en alguna parte. ¿Dónde está el ejemplo? Este es quizás un buen ejemplo. Pero ¿dónde pudieras usarlo? Por ejemplo, cualquier técnica de detección de anomalías te pudiera resaltar muy bien problemas anómalos, que te detecte en valores anómalos automáticamente. Si tú sabes que las mediciones deberían estar en ciertos rangos, o un conjunto de ellas, digamos un conjunto de X cantidad de elementos para un tipo de yacimiento, y aparece algo anómalo, en las técnicas de detección de anomalías te las van a resaltar. Estas casi todas están implementadas en Sklearn y se parecen mucho a la técnica de OneClass que estuvimos mirando antes. Tú básicamente entrenas el algoritmo con datos buenos de QAQC y le das un límite de error, y cada vez que hay un punto nuevo que se sale de ese límite de error te lo realza. Pero lo más práctico que he hecho hasta ahora es esto. Sí, pero sí. Sí, quizás es la mejor respuesta que te puedo dar ahora. Porque el QAQC es para básicamente controlar la calidad de los datos de entrada. Y no es. Y es simplemente para eso, para asegurarse que los datos de entrada se parezcan a los que no haya sesgos y cosas por el estilo. Pero aplicaciones dos. Una es regresión robusta y las otras las técnicas de detección de anomalías, que si volvemos aquí atrás y buscamos aquí en el manual, en el User Guide, si buscas anomaly, ¿dónde están las anomaly detection?
buscarlo acá. Anomaly detection. Here. Novelty detection. Está aquí. Básicamente son grupos de técnicas. Hay muchas de ellas. Y básicamente, si tienes muchos datos, ellas te permiten encontrar errores. Hay otros ejemplos que he visto usando ya redes neuronales que están mucho más interesantes. Básicamente, generas un autoencoder y, por ejemplo, usando los entarados de datos bioquímicos, entrenas con los datos esperados y si la curva no se parece a los datos esperados para un tipo de yacimiento determinado, entonces automáticamente el error de predicción va a ser muy grande y eso te puede servir para detectar datos con error. Por supuesto, estamos hablando de una mina gigante con un montón de muestras y sea muy difícil procesar todo esto a mano. Si son pocos datos, pues no hay que complicarse la vida. Perfecto, Adrián, excelente, muchas gracias. Y una última consulta, creo que es un tema que lo habías comentado, pero ¿qué recomendaciones tendrías para los usuarios, ¿no? que están empezando en este tema del mundo de Machine Learning? ¿Y qué expectativas hay? Entiendo que estas tecnologías pues están ayudando definitivamente en la labor, como tú comentabas, del geólogo, de la parte minera, ¿no? Muchas empresas están aportando ahora y están formando equipos dentro de las minas para poder desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Sí, quizás repetiría lo mismo que dije antes. No quedarse con este curso es simplemente para dar una idea general de qué es Machine Learning. Dos cosas fundamentales. Una, empezar a hacer pruebas con tus propios datos. Y dos, buscar formación extra. Cosas como Coursera, YouTube, leer un libro, uno de los que les mostraba por aquí hace poco en la clase pasada. Y sí, cuando vean los tutoriales o cursos, siempre piensen en qué posible aplicación existe en geología. Que es básicamente lo que hacemos todos. Cada cual busca la posible aplicación según el tipo de trabajo que haga. Y probarlo. Esa es mi recomendación. Estos cursos, la mayoría, son como más o menos como este. Lo que vas a tener una introducción para más detalle, pero para avanzar más queda casi de tu parte. Una recomendación muy importante, y es una barrera que van a encontrar siempre, es que la cantidad de cosas que se pueden hacer con técnicas como las de Orange es limitada. Entonces, aprender a programar en Python es súper importante. No tiene que ser un experto, simplemente programación extremadamente básica. En Python es suficiente para arrancar a hacer Machine Learning. Esa es la otra recomendación, que esa sí es nueva, no la había mencionado hoy, pero sí en el curso. Perfecto, Adrián, muchísimas gracias. De nada. Nos quedan 6 minutos. Si hay alguna otra pregunta. Creo que igual creo que podríamos consultarte ahora. Entiendo que vas a laborar ahora en una mina o en una empresa privada, ¿no? Justo como comentabas. Pero creo que no sé si fueras tan amable de dejarnos tu correo y poder consultar, ¿no? Algunas inquietudes que se podría dar. El correo personal lo voy a compartir. Yo igual sigo manteniendo muy buena relación con mi antiguo empleador. Igual,
Si hay algo que yo no puedo hacer, también los voy a referir ahí. Pero les acabo de compartir mi correo personal y en LinkedIn, que es otra, mi perfil de LinkedIn. En alguna parte por aquí se puede copiar el link. Ingeniero, si no, yo les envío por correo a todos. Ya. Sí, puede copiarlo del chat a todos los participantes, incluso los que no estamos, y lo comparto. Como ya les dije, me encantaría seguir en contacto con ustedes, sobre todo si vienen y me dicen, mire, estoy haciendo esto, estos son los resultados preliminares, ¿qué tú crees que se puede hacer? ¿Qué otra opción hay? ¿Qué otra técnica se puede aplicar? Y cosas por el estilo. Simplemente para poder responder preguntas concretas y tener idea de cómo están usando ustedes las técnicas de Machine Learning. ¿Ya? Adrián, por nuestra parte, encantadísimos por el curso que nos has brindado, ya te comentamos todos. Y bueno, lo que te comentábamos, ¿no? Esperemos más adelante seguir, que nos puedas aportar con más cursos de Machine Learning. Estoy seguro que muchos de nosotros pues, nos vamos a inscribir y vamos a seguir aprendiendo esta rama tan interesante, ¿no? Muchas gracias, José. Si puedes recomendar en qué parte específica quieres más información, por ejemplo, uno que yo estaba pensando montar era uno de Machine Learning con Keras y TensorFlow para geología, ya usando Python. Algo así. Si existe una recomendación específica, le agradecería que me la hicieran saber. Si esta recomendación se repite por muchas personas, pues en función de eso, pues ya sé qué curso montar. Adrián, felicitaciones por el curso. Muchas gracias por este espacio de 2 horas para absorber las preguntas. Y mis mejores deseos para ti en tu nueva etapa profesional. Muchos éxitos. Estoy seguro que te va a ir muy bien. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, 1.000.000 de gracias a todos por participar en el curso. Ya les decía, esto no termina aquí, seguiremos en contacto. Y 1.000.000 de gracias a Yesenia, que pacientemente ha escuchado mi curso, aunque a lo mejor no le interesa. No, gracias a usted, ingeniero. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, daríamos por terminar el curso. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por compartir sus conocimientos y recomendaciones. Esperamos poder contar con su apoyo en otra oportunidad. Esperamos que se pueda lograr así y también estoy segurísima que le va a ir súper bien en su nuevo trabajo. Sí. Okay. Gracias a todos los participantes también por su asistencia y bueno, si no tienen nada más que agregar, ingeniero, sería ya, estaríamos dando por terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Adrián. Gracias, Yesenia. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.